para el próximo paso. Con el eslogan "Estoy listo para el siguiente paso", Martin Burt ha iniciado una intensa campaña de autopromoción, apelando a la falta de memoria de los paraguayos y a la ignorancia de muchos hacia su desastrosa gestión en la administración pública y sus vínculos con el poder profundo internacional. Martin Burt se vende a sí mismo como un mesías de las soluciones sociales y de la eliminación de la pobreza, y como lo vamos a comprobar en este material, todo eso está muy alejado de la realidad. El director y fundador de la Fundación Paraguaya ejerció como intendente de la ciudad de Asunción durante el periodo de 1996 al 2001. Al término de su gestión, fue llevado a juicio por manejo irregular de fondos. Yo estoy muy sentido por lo que pasó Bajo la administración de Burt, se solicitó a la Junta Municipal la autorización para una inversión de 1.550 millones de guaraníes que serían destinados al reacondicionamiento de los talleres de la comuna. Una posterior verificación de la obra realizada por auditores y arquitectos del órgano de control constató que solo se invirtieron 289 millones de guaraníes. El despilfarro en la comuna de Asunción es descomunal. También para un proyecto llamado el Proyecto Cateura, cuyo objetivo final era convertir a Cateura en un parque ecológico al que se destinaron 4.078.504.087 guaraníes. Si bien el dinero fue utilizado en su totalidad, el parque ecológico de Martin Burt no existe. En total, la Fiscalía acusó a Martin Burt por un daño patrimonial superior a 8.500 millones de guaraníes. Apodado como Bache Burt, es recordado como el peor intendente de la historia de Asunción. Uno de los jueces que absolvió a Martin Burt de los cargos por manejo irregular de fondos fue el abogado y operador de ONGs como Codeupi y Serpag, Roque Orrego Orué. Orrego fue el abogado defensor de los implicados en la matanza de Gurugatú ocurrida en el año 2012 y fue abogado defensor de los acusados del secuestro y asesinato de Cecilia Cubas. Las conexiones entre Martin Burt y Roque Orrego podrían sonar extrañas, pero cobran sentido cuando entendemos que ambos ONGeros trabajan para una misma agencia extranjera, la USAID. En 1994 se redactaba el anteproyecto de la reforma estructural del Código Procesal Penal. La reforma, que contenía una clara ideología progresista y garantista, fue financiada por la USAID. Un joven Roque Orrego formaba parte de la comisión redactora. En 2008, Roque Orrego colaboraba nuevamente con la ONG extranjera USAID durante la ejecución del programa Umbral. El programa Umbral Paraguay consistió en una serie de modificaciones del sistema estructural del Estado paraguayo. Algunas de las medidas implementadas fueron la legislación contra el lavado de dinero, endurecimiento de controles fronterizos y aduaneros, sabotaje al emprendimiento bajo el nombre de lucha contra la economía informal. Se impusieron medidas para la reducción de la evasión del impuesto de valor agregado y se impuso una mayor participación de la sociedad civil en las actividades del Estado, entendiéndose por sociedad civil a las ONGs al servicio del poder extranjero. Para toda esta operación, la USAID donó al Estado paraguayo y a diversas ONGs un total de $34.645.092. El programa Umbral representó un salto enorme del Paraguay hacia el agigantamiento del Estado y al entreguismo a los intereses extranjeros. Actualmente, Roque Orrego Orué es investigador y asesor de la Sala Penal de la Corte Suprema, contratado por USAID a través de la ONG local Centro de Estudios Ambientales y Sociales, conocida por sus siglas CEAMSO. Estos funcionarios y ONGeros traidores de la patria continúan llevando a cabo operativos de agigantamiento del aparato estatal que perjudica a los ciudadanos paraguayos. En cuanto a Martin Burt, según informes financieros de la USAID, entre 2009 y 2011 la Fundación Paraguaya recibió la suma total de $750.000 y la Fundación Moisés Bertoni, de la que Burt también forma parte, recibió $469.000.
Según informes financieros del año 2020, la Fundación Paraguaya recibió de la USAID una donación de 1.338.330.000 guaraníes. Otras donaciones fueron realizadas por la USAID a la Fundación Paraguaya en años anteriores. La política estratégica del modelo de dominación económica y control político por parte de minorías aristocráticas herméticas refinó la práctica de lo que se conoce como disidencia controlada, que es cuando el desacuerdo o la disconformidad de un grupo, doctrinas o creencias está guiado desde el propio sistema al que se opone, como herramienta de control y manipulación hacia los auténticos disidentes. Desde aquí es de donde se puede llegar a comprender por qué, a pesar de la agenda a favor del terrorismo y el garantismo de Roque Orrego Orué y la agenda pseudoliberal de Martin Burt, ambos terminan siendo agentes y traidores de la patria trabajando para los mismos intereses extranjeros. Martin Burt se autodenomina emprendedor social, innovador del sector privado, pero la evidencia demuestra que es un hombre cuya empresa e influencia sobreviven gracias al dinero extraído de contribuyentes y de las millonarias donaciones que recibe sin el más mínimo control de parte de organismos y fundaciones internacionales vinculadas a la ideología del globalismo. El globalismo es la ideología detrás del proceso de modificación de la estructura política y económica de los estados-nación para pervertir y aniquilar sus independencias y soberanías, cediendo el control a corporaciones y organismos internacionales que a su vez son manejados por sus financistas. El globalismo también promueve la instalación del pensamiento único a escala global, eliminando la diversidad y el criterio en el pensamiento, y promueve y financia la fragmentación de la sociedad en minorías que son manipuladas para enfrentarse entre sí. Martin Burt figura como asistente regular en la página del Foro Económico Mundial. En este foro se trazan las agendas políticas y económicas que serán impuestas a las naciones en las que los globalistas ejercen plena injerencia. La conspiración a gran escala llevada a cabo en el Foro Económico Mundial se encuentra plenamente documentada y publicada en su página oficial. Basta con que los ciudadanos del mundo se interesen por conocer el destino impuesto desde arriba al resto de la humanidad por magnates filántropos, miembros de la realeza y sus esbirros políticos y ONGeros, como lo es Martin Burt. El fundador y presidente del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, es promotor de la ideología del transhumanismo, que propone la fusión del hombre con la máquina para el aumento de su productividad, y de la agenda conocida como el Gran Reinicio, en el que se planea un socialismo global bajo el eslogan «No poseerás nada y serás feliz». Esto no es otra cosa que la abolición de la propiedad privada, la mía, la de usted, excepto la de los que manejan dicha agenda. El gran reseteo es el totalitarismo más brutal y más salvaje que nos podemos imaginar. Burt es miembro de la junta directiva de la Fundación Schwab, que a su vez es la encargada de la organización del Foro Económico Mundial. Las operaciones de Burt fueron premiadas por entidades globalistas como el Banco Interamericano de Desarrollo, la Fundación Avina y la misma Fundación Schwab, entre otras. Un artículo del año 2019 del portal Infonegocios decía: el director de la Fundación Paraguaya, Martin Burt, está presente en la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. El economista es miembro del Consejo de la Administración de la Fundación Schwab y participa por 13º año consecutivo en esta actividad. Para 2019 hacía 13 años consecutivos que Burt participaba en este foro. Y párrafos más abajo continúa diciendo: en cuanto a las oportunidades, Burt dijo que con la determinación de las autoridades se puede generar un salto educativo que directamente nos introduzca en la cuarta revolución industrial. Our bodies will be so high-tech we won't be able to really distinguish between what's natural and what's artificial. La cuarta revolución industrial es el salto de mecanización, robotización y control satelital de todas las cosas y personas conectadas a Internet, manejado por la élite del Foro Económico Mundial.
Pero la cuarta revolución industrial ya tiene que ver con cosas como vehículos autónomos, chips subcutáneos que la gente se pone. Según los informes financieros de la Fundación Paraguaya, esta trabaja para las ONGs globalistas más grandes del mundo y recibe desde hace décadas multimillonarios ingresos. Martin Burt recibió de la Fundación Schwab en 2008 31.294.240 guaraníes, más 193.064.026 guaraníes. En 2010, 178.236.250 guaraníes. Y en 2009, 123.786.047 guaraníes, más 172.929.272 guaraníes. De la Fundación Avina, que a su vez es una fachada de organización sin fines de lucro que direcciona el dinero de corporaciones millonarias como la Open Society de Soros, la USAID del gobierno norteamericano, la Ford Foundation, entre muchas otras. La Fundación Paraguaya de Martin Burt recibió de Avina entre 2009 y 2011 más de 495.056.268 guaraníes. Llama poderosamente la atención las sumas de dinero que recibe el señor Burt de la Fundación Nike. La corporación Nike tiene como principales accionistas a las mayores corporaciones multinacionales estadounidenses de gestión de inversiones, la BlackRock y The Vanguard Group. Martin Burt recibió de la Nike Foundation en 2008 586.708.151 guaraníes, más 2.384.543.789 guaraníes. En 2009, 2.577.761.002 guaraníes. En 2010, 2.724.726.453 guaraníes. En 2011, 1.672.616.242 guaraníes, además de 119.820.843 guaraníes y 338.007.240 guaraníes. Podríamos seguir así ad infinitum, pero invitamos a los ciudadanos comprometidos con la verdad a revisar los informes financieros de la Fundación Paraguaya. Otra ONG extranjera de la que Burt recibe dinero es la WWF, de quien según informes financieros en 2020 recibieron 141.422.600 guaraníes. Repasemos la historia de la WWF para comprender por qué debemos atender dónde se posan los tentáculos de esta ONG dentro de nuestro país. La World Wildlife Fund es la ONG más grande en el mundo en promover la agenda ecologista. Aunque los crédulos anestesiados por la propaganda de esta agenda creen que la única motivación de la misma es la conservación y protección del medio ambiente, todo esto no es más que un engaño. La verdadera agenda detrás del ecologismo es más socialismo corporativista a nivel mundial, financiando el lobby político de las ONGs y la posterior promulgación de leyes ecosocialistas que destruyen la iniciativa del emprendimiento nacional y otorgan concesiones y el manejo de nuestra economía a las corporaciones manejadas por los globalistas. Bajo la excusa del inminente colapso del medio ambiente por el cambio climático, los ingenieros sociales de la agenda internacional logran la legitimación de la regulación más grande jamás conocida en la historia de la humanidad, la regulación total del espacio y ambiente en el que se desenvuelve el ser humano. En 1961, Julian Huxley cofundó el Fondo Mundial para la Naturaleza, conocida como la WWF. Julian Huxley fue un biólogo y agente de inteligencia británico.
La verdadera función de esta ONG consistía en llevar a cabo trabajos de exploración en territorios del tercer mundo para identificar a aquellos que podrían ser explotados por sus recursos naturales e imponer la falsa bandera de la protección de la naturaleza, convirtiendo dichos lugares en reservas a través del lobby de las organizaciones sin fines de lucro. Julian Huxley también fue el primer director de la UNESCO, quien al igual que Klaus Schwab fue un gran impulsor de la ideología transhumanista y de la eugenesia. Huxley fue elegido por el poder profundo para operar como primer director de la UNESCO y plasmó en su libro titulado UNESCO su propósito y su filosofía. La moraleja de la UNESCO es clara: su tarea de promover la paz y la seguridad nunca podrá realizarse plenamente con los medios que se le asignan, la educación, la ciencia y la cultura. Debe buscar alguna forma de unidad política mundial, ya sea a través de un gobierno mundial o de otro modo. En su currículo educativo debe enfatizar la necesidad última de una unidad política mundial y familiarizar a todos los pueblos con las implicaciones de transferir la soberanía total de las naciones separadas a una organización mundial. En la época en la que fue escrito el libro de Huxley, el ideal de paz mundial era el que servía como justificante para la imposición de una misma agenda política y económica a nivel global, tal como hoy ocurre con las enfermedades virales contagiosas o el cambio climático. We want peace and prosperity for the world as a whole. En Paraguay hay decenas de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que reciben dinero y dirección de la WWF. Una de las ONGs que desde hace años trabaja para los corporativistas verdes es la Fundación Moisés Bertoni, de la cual Martin Burt figura como miembro del consejo. Concretamente, la WWF, según la organización Survival International, y en una demanda que actualmente recae en el Tribunal de Derechos Humanos Internacional de La Haya, ha expuesto que esta organización, que es el principal fondo de conservación de la naturaleza, ha llegado a financiar grupos paramilitares en Asia y en África que han torturado y ejecutado tribus enteras que se dedicaban, que su modo de subsistencia era la caza. Jan Esperanza, director de la Fundación Moisés Bertoni, a la vez también es miembro del Consejo de la Fundación Paraguaya. Raúl Gauto, fundador de la Fundación Moisés Bertoni, también es miembro del Consejo del Semáforo de Eliminación de la Pobreza de la Fundación Paraguaya. Estos tres nombres figuran constantemente en las organizaciones que operan en nuestro país a favor de intereses extranjeros. En 1987, el ingeniero Raúl Gauto, junto con agentes de la ONG The Nature Conservancy, financiada por la Ford Foundation, llevaron a cabo las gestiones necesarias para determinar que el bosque en Maracayú debía convertirse en área silvestre protegida. En 1991 se creó la ley que ratificaba el convenio para convertir al bosque del Maracayú y a la cuenca que lo rodea del río Jejuí en reserva nacional. El convenio estaba suscrito entre el gobierno paraguayo, Naciones Unidas, la ONG estadounidense The Nature Conservancy y la Fundación Moisés Bertoni. A partir de ese momento, solo el Consejo Honorario a cargo del bosque en Maracayú podría autorizar actividades de extracción, perforación e investigación en dicho territorio. Son miembros del Consejo la ONG extranjera The Nature Conservancy, el director de la Fundación Moisés Bertoni, un representante de Naciones Unidas y algunos ministros del Estado paraguayo. Este sería el comienzo de una larga historia entre el Estado paraguayo, las ONGs medioambientalistas nacionales e internacionales y la aplicación de la agenda del corporativismo verde. El 7 de junio de 2006, el Estado paraguayo aprobó la Ley número 3003, en el que se firmaban los acuerdos entre los gobiernos de los Estados Unidos y el gobierno del Paraguay, en el marco del programa Tropical Forest Conservation, para el establecimiento de un fondo de conservación de bosques tropicales y de un consejo de conservación de bosques tropicales, a cambio de la reducción de ciertas deudas mantenidas con los Estados Unidos y sus agencias. Todo esto formaba parte de un programa creado en la década de los 80 por la WWF llamado Canje de Deuda por Naturaleza.
El programa consiste en la condonación de la deuda externa de un país bajo la condición de imponer al país deudor la agenda ecosocialista y la creación de un fondo que financie los proyectos ecologistas que se pondrán a cargo de ONGs locales al servicio de intereses extranjeros, como por ejemplo la Fundación Moisés Bertoni, que solo en 2020 recibió de este Fondo de Conservación de Bosques Tropicales la suma de 211.075.590 guaraníes y 436.520.933 guaraníes. El Consejo del Fondo para la Conservación de Bosques Tropicales, creado bajo la Ley 3003, está formado por representantes de las siguientes organizaciones: Centro de Información y Recursos para el Desarrollo, conocido por sus siglas CIRT. Nuevamente en esta organización aparece como miembro Jan Esperanza. La WWF, la USAID, la Sociedad Científica del Paraguay, la Red Rural de Organizaciones Privadas de Desarrollo, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. La farsa de Martin Burt no acaba con su labor de agente al servicio de intereses extranjeros. Su hipocresía va más allá. Martin Burt recorre la prensa pregonando que el asistencialismo impide que los pobres salgan de la pobreza y que la autoayuda es la única manera de superar la misma. Pero a pesar de que esta idea pueda contener una verdad, la verdadera intención de Burt dista de querer ayudar a los pobres. Correcto. El asistencialismo nunca jamás podrá superar la autoayuda. Martin Burt pretende convencer a los paraguayos con la idea de que su método llamado el semáforo de eliminación de la pobreza, ejecutado a través de una aplicación móvil, es la panacea de la autoayuda para las familias más pobres del país. Actualmente, Martin Burt está impulsando la ley Plan de Eliminación de la Pobreza de la mano de los senadores Blas Llano, Fernando Silva Facetti y Enrique Riera. A través de este proyecto, Martin Burt y la Fundación Paraguaya pretenden vender al Estado paraguayo su metodología para la eliminación de la pobreza. En el proyecto Plan para la Eliminación de la Pobreza dice: como instrumentos de gestión, el plan utilizará herramientas sencillas, gráficas y con tecnología de punta para el relevamiento y actualización de datos. Esto no es otra cosa que Martin Burt vendiéndole su aplicación de semáforo de eliminación de la pobreza al Estado paraguayo. La hipocresía de Martin Burt queda en evidencia, ya que se presenta como un crítico del asistencialismo, pero en la página de la Fundación Paraguaya dicen claramente que en el mencionado plan para eliminar la pobreza, la ley no sustituye ni promueve la eliminación de los programas sociales existentes. El plan de eliminación de la pobreza de Martin Burt no mejora ni altera el sistema de clientelismo actual. Para lo único que servirá la aplicación de Martin Burt es para la recopilación de datos sensibles de las familias paraguayas y para que la Fundación Paraguaya de Burt obtenga millonarias contrataciones pagadas con el dinero de nuestros impuestos. Esto nos lleva a la siguiente interrogante. ¿Qué hace la Fundación Paraguaya con los datos recopilados de las familias y las empresas? La masiva e insistente campaña de presencia en medios del histriónico Martin Burt ha traído consigo una ola de denuncias de ciudadanos que expresan haber sido víctimas de la Fundación Paraguaya. Es normal leer en los comentarios a los videos en los que Burt incita a la adquisición de préstamos a través de su fundación, quejas de supuestos clientes que fueron despojados de sus viviendas y de sus ahorros y registrados en Inforcom. ¿Por qué Martin Burt dirige una financiera y la hace pasar por organización sin fines de lucro sin que nadie se lo cuestione? Sería una absoluta locura enumerar la cantidad de dinero que ha recibido el señor Burt de diversas fundaciones y ONGs globalistas, pero una cosa es indiscutible. A cualquier ciudadano de a pie, como usted y como yo, si llegáramos a mover todo el capital que le es permitido mover a través de su fundación, seríamos acusados como mínimo de lavado de dinero.
podríamos suponer que esta es la venia que reciben los traidores de la patria que trabajan para el poder profundo, el permiso para saltarse las reglas que sí rigen a los demás. Uno de los inexplicables movimientos de capital de la Fundación Paraguaya es el dinero recibido de la empresa de zapatos Tom Shoes. El acuerdo de la Fundación Paraguaya y la empresa norteamericana de zapatos consistía en una donación de alpargatas y sillas de ruedas. Pero lo que no tiene mucho sentido son los montos ingresados de la empresa californiana a la Fundación Paraguaya, que suman 763.733.653 guaraníes, además de 1.332.569.290 guaraníes que figuran en el informe financiero de 2013. La aplicación de Burt no sacará de la pobreza a nadie más que a él mismo y desde luego no existe un interés genuino en hacerlo, ya que el negocio de la mayoría de las ONGs consiste en explotar la imagen de la miseria humana. Sin pobres a la Fundación Paraguaya se les caería la fachada y se les acabaría el negocio. Las ONGs son más peligrosas para un país que un Estado fallido lleno de delincuentes, porque reciben sin ningún control dinero de ONGs extranjeras, corporaciones transnacionales y organismos internacionales para llevar a cabo sus agendas. Los operadores de las ONGs se convierten en auténticos terroristas con traje y corbata, infiltrados como miembros de la sociedad civil. Y para los desinformados es fácil confundirlos con ciudadanos ejemplares dedicados a causas justas. Martín Burt no es diferente al ex abogado defensor del secuestrador Juan Arrom, Óscar Ayala Amarilla, director de la ONG Codeupi. Burt tampoco es diferente al defensor de los secuestradores y asesinos cepepistas de Cecilia Cubas, Roque Orrego Orué. El lobo disfrazado de cordero ha anunciado que su siguiente paso es la presidencia de la República, al igual que lo ha hecho la médica de los cepepistas y brazo izquierdo de Fernando Lugo, Esperanza Martínez. Los paraguayos de bien debemos identificar a los traidores de la patria, exigir la prohibición del financiamiento extranjero a todas las ONGs, los modernos caballos de Troya. También debemos exigir la expulsión de los agentes internacionales de todas las decisiones políticas que nos afectan al conjunto de la sociedad. Ni un paso más a los traidores de la patria. Socialismo es miseria, comunismo nunca más.